Bueno, te cuento, Walter. Eh, lo que he trabajado en estas 2 últimas semanas, por lo menos, al menos ha sido lo que es rehacer todo el proyecto, exportando e importando los scripts que corresponde, cómo debería ser y ordenando bastante, digamos. Eh, utilizando un poco lo que ya te había mostrado. O sea, hay algunas cosas que igual he modificado dentro del mismo proyecto porque me he dado cuenta de, que al final no funciona mucho. Y, y para darte un ejemplo, no sé, lo que estuve pensando últimamente es el hecho de que para no sobrecargar el programa con cosas, o que no sea muy pesado, la idea es que todo lo que sea assets nuevos o DLC se descarguen del mismo programa. O sea, voy a hacer un servidor el cual a través de un menú me descargue todo lo que es DLC, incluso el default. Esto realmente lo cambié más que nada por un tema de que todo lo que es Wii probablemente lo voy a estar cambiando constantemente. Y por temas de protección, decidí que el build que voy a sacar solo va a tener todo lo relacionado a Wii, presentación, etcétera. Todo lo demás, lo que es en cuanto a DLC, no cambia. Entonces, básicamente eso se va a administrar a través del servidor. Entonces, en caso de que, supongamos, esto lo sigo después de título, la persona lo único que, si es que tiene que cambiar, por ejemplo, la versión del programa, lo único que se hace es descargar el build como tal, la última versión. Y después, pero las cosas que ya descargó anteriormente, los DLC, los modelos y todo lo demás, eso se va a administrar a través de Streaming Assets y ¿cómo se llama y Asset Bundle. Entonces, básicamente por Asset Bundle va a ser todo lo que, aquí por ejemplo espera un poquito, a ver, ya. Aquí en el Asset Bundle voy a almacenar todo lo que es Mesh y, ¿cómo se llama? Eh, si es posible también lo que es agregar textura de botones, sonido, pero por temas también de protección del programa, lo voy a meter todo en el build. Todo lo que es botones, textura de botones, los sonidos y demás. De manera que si bien incluso si no se están ocupando, estén ahí no sé, pues, por ejemplo, la textura que te había mostrado antes como esta. Tengo una nueva en realidad porque estuve viendo otras cosas, pero no las he importado por temas de que he estado viendo harto lo que es Wii. Después la idea sería que esto se administre solo a través del Wii, el alfa, la beta, como le queráis decir. Pero lo único que voy a administrar a través de Asset Bundle son lo que son los mesh. Y hablándote un poco del demás orden, es como que ya tengo la carpeta Asset Bundle, la carpeta editor, que esto tiene que ver un poco también un poco con el asset bundle, pero no me acuerdo, no entendí muy bien en qué consistía. La carpeta importer es algo que en realidad no se va, tiene que ver con las importaciones, como, eh, no sé, pues en este caso vendría siendo data todo lo que es el save, por decirlo de alguna forma, eh, el export temporal, si no me equivoco, es para probar en realidad cómo vendría sacándolo. Y la escena es que básicamente aquí uno vendría a ser en definitiva, el importer es la carpeta el asset que va a tener el usuario final que va a poner en Unity.
Todo lo demás es externo a Unity. Y la carpeta, bueno, este post processing y lo que es color picker lo tengo que agregar después acá en carpeta resources porque va sí o sí, es como también va en el build. Eh, y aún así, considerando eso, esto pesa como unos 60 megas, no pesa más de eso, considerando todas las cosas que debería tener. Y sin considerar obviamente lo que son sonidos o las mismas imágenes, pero en realidad esos son, no son como las texturas de modelos, sino que aquí ya está, como te mostré acá, está todo bakeado en una sola imagen. Lo hice así más que nada por temas de que el Wii le sea una montonera. Realmente me dio muchos problemas la vez pasada el Wii, ahora estoy solucionando todo eso. Últimamente estuve viendo cuál es la mejor manera también de utilizar el Wii. Al final, lo que después de probar tantas cosas, decidí que voy a hacer el Wii de manera, ¿cómo se llama? Por Workspace, en vez de por Overlay, por un tema de que hay muchas cosas que interactúan con, digamos, con 3D, por ejemplo. Aquí te voy a mostrar. eh, en este caso, espera un poquito, que esto en realidad serían los color picker, que básicamente serían para tomar los objetos o sea, cambiar el color de los objetos. eh, pero sí, ya que esto está en 3D, no es literalmente, ¿cómo se llama? Wii. Por eso también decidí que esto interactúa todo con el canvas. Entonces, si bien hay, van a haber en realidad dos cámaras que van a estar interactuando, una que va a estar relacionada con todo lo que es Wii, otro que obviamente que ese que es falseado, que no es Wii, sino que también es 3D, pero si bien voy a pasar todo lo que es sus materiales y demás, las propiedades a las mismas materiales de Substance, que en este caso vendría siendo solo para color. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, aquí es una cuestión, tiene que ver con las partículas. Estaba viendo cómo, ya que la idea es que después vaya a meter, digamos, distintos assets que probablemente no siempre van a estar dando problemas de error de array, de lista, etcétera. Decidí que mejor lo buscara al inicio de cada, ¿cómo se llama? Eh, Cuando se inicia el juego, por decirlo así. Entonces, supongamos, acá, no sé, pues, genero una partícula y no sé, pues la empiezo a duplicar. Aquí no pasa, no, aquí no pasa nada porque, ahora sí, sucede que, no hay- ahí en este caso, si te fijáis, la agregué en ese momento, pero yo le puedo decir, ya, ahí supuestamente está activada. ¿Qué? Espera un poco, en el Finder. ¿No lo pillo? Ah, ya me acordé. No, esto funciona con tag, partícula. Entonces supongamos, sea muy pequeño, pero deja play and wake. Supongamos tenemos estas partículas.
no sé, pues supongamos en los diferentes DLC después pongo una serie de partículas que obviamente van a estar tagueadas y lo demás. Aquí en este caso le digo que inicie las partículas, pero aquí están habilitadas, por decirlo. Este botón lo que hace es como quitar que deje de emitir partículas. En este caso la vuelve a emitir, pero este lo que hace es como ya, simplemente lo elimina por completo. Y la idea de esto es que, bueno, no sé, pues si agrego más partículas, ¿qué pasó? La idea es que esto los tome una vez. Ahí me tomó eso, pero en realidad yo, por ejemplo, si hiciera, no sé, 1000 partículas más, eh, le doy a aceptar eh, y las voy habilitando, o sea, las toma todas de una. Es simplemente que yo después en el DLC, digamos, ¿cómo se llama? Claro, los DLC, donde se va a administrar en este caso por Asset Bundle, las partículas nuevas, lo único que tengo que tener es obviamente el tag y me las busca absolutamente todas. Lo hace una sola vez y después simplemente el usuario llega a configurar lo que necesita. O sea, obviamente esto tiene que estar después en lo que es settings. Para mostrarte un poco también lo otro que estaba viendo tiene que ver con las animaciones. Te dije que anteriormente de que va a haber van a haber dos cámaras. Obviamente una que es todo lo que es Wii y otra lo que es, digamos, lo que tiene que ver como modelo 3D, etcétera, que va a estar por detrás. En este caso, por ejemplo, supongamos yo pongo aquí Star. Aquí actualmente lo único que tengo es como los debug, nada más. Y... Pero por ejemplo, si aquí yo por ejemplo empezar Start, lo que haría sería obviamente deshabilitar el main state, va a ir a Start, sería arriba, en este caso. Y no sé, pues aquí tendría una serie de opciones, etcétera, que me puede hacer otras animaciones de uno u otro lado para, no sé, pues supongamos en este caso vuelvo, me iría de nuevo acá. Obviamente también tiene que, aquí en este caso, volver al main state y después se deshabilita y va al setting state, devuelve main state, en ese caso sería settings, eh, créditos, vuelve y obviamente exit, que aquí te debería preguntar si es que realmente quiere salir. Aún no he integrado todo lo que es modelo por un tema de que tengo que tener un orden muy grande acá. He estado ordenando hartas cosas, sobre todo lo que, como te dije, lo que es los save. En este caso, supongamos que básicamente en base a este save es como realmente se debería estar guardando todo después, como que ya. Aquí estaría cómo se... Ah, sí, ya me acordé. Aquí tengo una serie de objetos básicamente donde me explico a mí mismo cómo debería ser. En este caso vendría siendo una screenshot que vendría a sacar del mismo, del último 3D, por decirlo de alguna forma. Acá me vendría a sacar todo lo que son, claro, el Mesh Memory, que básicamente se va a ir que tiene relación con esta carpeta, y de items, que con esta carpeta, y aquí, bueno, una explicación de todo en qué consiste la carpeta en sí. Y así sucesivamente, o sea, después va a acabar el blend shape, los materiales, las texturas, etcétera.
knee joints, bueno, en fin. Como ejemplo aquí en este caso que son la entidad, básicamente te va a decir que son solamente la escala, en donde, para darte un ejemplo, en este caso sería Eden Jones, donde me daría parte uno sería el hueso número uno, hueso 2, hueso 3, hueso 4, hueso 5, y así. Y dependiendo de eso, el hueso uno supongamos, es el uno, que en este caso vendría siendo root joint. Ah, no, supongamos que teníamos neck joint, si no me equivoco, y era head. Sí, esto lo hice en base a una cabeza. Eh, este es el root, el cuello, después la cabeza, la mandíbula, los ojos y el fin de la cabeza. Entonces, en este caso, supongamos, si era solo cabeza, bueno, el primero va a ser como responde al root join, vendría siendo 1, 0, 5, así, así sucesivamente, en que básicamente aquí vendría siendo la escala en X, escala en Y, en escala en Z. Obviamente al final termina como así, en donde el programa termina leyendo una por una todas las partes y las termina en el objeto final, los termina eh, corrigiendo. Y también lo que he estado viendo es todo lo que es save, porque a ver cuál era la forma más fácil y rápida, digamos, para guardar, puesto de que son muchas variables. Pero voy a tener que hacerlo manualmente porque si bien está crear la variable y todo lo demás, lo otro sería tal vez los player preps que investigué, pero es básicamente lo mismo, hay que crear la variable y todo lo demás, entonces preferentemente yo para entenderme, en vez de estar codificando el save, si total a mí me da lo mismo eso, eh, que el save se vea de esta forma nomás y después que el mismo programa tome todo y lo vuelva a reconfigurar. Eso, más que nada, además de todo lo que es documentación, que, que he estado avanzando un poco prototipo y otro y documentación, porque hay muchas cosas que voy cambiando con el tiempo. Como te dije, eh, me cambió mucho el panorama aquí cuando empecé a prototipar ciertas cosas porque había ciertas cosas, había pronosticado ciertos, digamos, tipos de save o en este caso texto. Y después me di cuenta que no, pues por ejemplo, acá lo que es materiales, textura de mesh, me di cuenta que al fin y al cabo igual van por acá. Esto lo voy a, así que esto yo cacho que al menos lo que es programación y, y, y todo lo que es documentación de esta manera, yo creo que lo tendría más o menos listo, eh, si no es durante esta semana, o sea, durante el fin de semana de la próxima semana vendría siendo acá. Pero lo ideal sería terminarlo acá, ya sea que me esté, como termino acá las clases, en estos 3 días andar programando full, ya que no voy a tener ninguna preocupación más ahí. Y después, ya sea cuando ya esté hecha la programación o aquí, eh, dedicarme esta semana a hacer lo que son assets y, y después una cierta cantidad de días, porque ya que hay que entregar la bitácora a lo que ¿qué día era? ¿28 por ahí? Bueno, en fin. eh, mínimo voy a considerar unos 3 días, yo creo, para lo que la generación o 4, lo que es la bitácora. O sea, no quiero que me pase de nuevo lo que me pasó en lo que es el título, pero aquí, si ya tengo todo lo que es, digamos, algo de material y demás, sería, no creo que me complique tanto. O sea, ya después, obviamente, después de entregar lo que es la bitácora, la siguiente semana sería solo arte. Arte, arte, arte y nada más. Eso.
Disculpa por no enviarte Google, me dio harto problema lo que el picker, el ser speaker por un tema de que, como te dije, no es, no es Wii como tal, sino es algo en 3D, que hay un Raycast que lo está tirando. Y además, como esta cuestión es una cámara en perspectiva, me costó idear un poco cómo funcionaba esto. Bueno, eso, cuídate, Walter, ahí estamos hablando.